La evolución de la educación en México, raíces, transformaciones y herencia pedagógica. Cuando hablamos de la historia de la educación en México, miramos también los cimientos que han construido nuestra forma de pensar, aprender y convivir. Esta educación no solo nos ha servido para transmitir conocimientos, sino también para formar valores, identidades y los proyectos de nuestra nación. A lo largo de este video, revisaremos las etapas históricas de la educación en nuestro país, que reflejarán las aspiraciones, los conflictos y las transformaciones que se han tenido desde las culturas indígenas hasta la actualidad. Todo comienza en la época prehispánica, durante las civilizaciones mesoamericanas como los mexicas, mayas y zapotecas, quienes ya contaban con sistemas educativos estructurados. Para nuestros ancestros, la educación no era vista como un privilegio, sino como una obligación social y moral. Desde muy pequeños, los niños eran educados en el respeto, la disciplina, el trabajo y la espiritualidad. En la cultura mexica existían dos tipos de escuelas, el Calmecac y el Tepochcali. El Calmecac estaba dirigido a los hijos de los nobles, donde les enseñaban sobre religión, astronomía, historia, oratoria y la forma de gobierno. Por otro lado, el Tepochcali, que se encontraba en los calpulli o barrios, estaba dirigido a los jóvenes del pueblo, quienes eran instruidos en cuestiones prácticas orientadas a la guerra, la agricultura y el servicio comunitario. A su vez, a las niñas les enseñaban en casa o en instituciones femeninas llamadas Ixpochcali. Aquí solo acudían algunas jóvenes nobles, donde aprendían sobre tareas domésticas, las relaciones sexuales, canto, tejido, hilado, bordado y valores familiares como el respeto y la preservación de las castas. La educación indígena siempre tuvo como fin formar el carácter y el espíritu. El ideal educativo náhuatl se expresa de manera concreta en la frase Inixtli Inyolotl, que significa el rostro, el corazón, en la cual se representaba el equilibrio entre el conocimiento y la moralidad. En ella detona la formación de una persona a través de la educación, el desarrollo de su personalidad y la adquisición de sabiduría. Este conocimiento debía servir al bien común y no solo al desarrollo individual. Posteriormente, con la llegada de los españoles, el sistema educativo mexica fue cambiado por completo debido a que intervino la Iglesia Católica, tomando el control de la enseñanza. Se propuso como principal objetivo la evangelización de los indígenas y con la ayuda de órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, este objetivo se cumplió. En el año de 1536 se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en el que los hijos de los nobles indígenas aprendían latín, teología, música y, por supuesto, la doctrina cristiana. Tiempo después fueron desplazados a una educación más elemental, que estaba destinada principalmente a la catequesis y al trabajo manual. Algunos años después, la educación durante el periodo del virreinato continuó regida por la religión. Sin embargo, en el siglo XVIII, las ideas del siglo de las luces comenzaron a generar cambios importantes. Surgieron grandes intelectuales como José Antonio Alzate, Francisco Javier Clavijero y José Ignacio Bartolache, quienes promovieron el estudio de las ciencias naturales, la astronomía y la filosofía moderna. Debido a la influencia de las ideas de esta época, se fundaron instituciones como el Real Seminario de Minería y la Academia de San Carlos, donde se impulsó la enseñanza técnica y artística. Lamentablemente, la educación que se recibía seguía siendo elitista y excluyente,
ya que no todos tenían acceso a ella ni la podían estudiar según sus intereses. Las mujeres solo podían estudiar en conventos, donde se les enseñaba lectura, escritura y labores domésticas, mientras que los hombres que tenían oportunidad por su posición social podían ingresar a una educación formal. Sin embargo, la mayor parte del pueblo no tenía acceso a esta educación formal. Afortunadamente, este periodo dejó una huella importante para el desarrollo de la educación. El surgimiento de una conciencia ilustrada que cuestionaba el dominio absoluto de la Iglesia y le abrió paso al pensamiento científico, que años más tarde se vería reflejado en la lucha por la independencia de México. Al término de la lucha por la independencia de nuestro país, nos enfrentamos a un gran reto: construir un sistema educativo que respondiera a las necesidades del pueblo, mismo que ya se encontraba libre. Los personajes que se encontraban al frente del nuevo Estado reconocieron que la educación era clave para formar ciudadanos con una idea clara de la identidad nacional que les permitiera continuar con los ideales de la lucha de la independencia. Pero lamentablemente, las guerras, la inestabilidad política y los pocos recursos económicos con los que contaba el país dificultaron el desarrollo de un nuevo sistema educativo. En el siglo XIX, liberales como José María Luis Mora y Melchor Ocampo defendieron una educación laica, gratuita y obligatoria, mientras que los conservadores querían mantener la influencia de la Iglesia, ya que los dotaba de ciertos privilegios que preferían no perder. Esta lucha de ideologías totalmente opuestas terminó con la puesta en vigor de las leyes de reforma, impulsadas por Benito Juárez en 1859, donde se separó la Iglesia del Estado y se establecieron las bases para una educación pública. Años después, durante el Porfiriato, la educación tomó un rumbo más técnico y científico, dando lugar a las ideas positivistas de Gabino Barreda, quien en su lema Orden y Progreso resumió el espíritu de lo que se buscaba en esa época: una educación que debía responder a formar ciudadanos obedientes, trabajadores y productivos, quienes debían ser capaces de sostener el desarrollo del país. La educación en esta etapa de la historia hizo una mezcla extraña entre la razón y la ciencia con el control social, ya que permitió avances materiales como la introducción del ferrocarril, pero también evidenció que el progreso educativo sin justicia social solo conducía a una profunda desigualdad. Es por eso por lo que al término de la Revolución, el país comprendió que educar era sinónimo de reconstruir. Entonces se buscó integrar en el proyecto educativo a las masas campesinas, obreras e indígenas, que habían sido relegadas en la vida social como una parte importante de la misma sociedad. Es así como en el año de 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos, quien impulsó una educación humanista, estética y moral. Vasconcelos entendía la educación como una cruzada cultural, con capacidad de liberar al pueblo de la ignorancia y la marginación. Por este motivo se fundaron escuelas rurales, bibliotecas públicas, misiones culturales y campañas de alfabetización, con la intención de que la educación debía llegar a todos, y no solo a las ciudades. Poco más de una década después, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, se promovió una educación socialista, enfocada en la justicia social, el trabajo colectivo y la igualdad. En esta etapa se pretendía formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación de nuestro país. Posteriormente, de 1940 a 1970, se crearon tecnológicos, universidades y escuelas normales, y se impulsaron programas para ampliar la cobertura en zonas rurales. Sin embargo, continuaba muy presente el analfabetismo, la deserción escolar y las desigualdades regionales y económicas que seguían afectando al sistema educativo. Para estos años, el verdadero desafío era lograr implementar una educación de calidad para todos y que estuviera adaptada a la diversidad cultural del país.
Espero que este video haya sido de tu agrado y no olvides que como pedagogos tenemos un papel muy importante en nuestras manos y nuestras mentes. Si tu idea es dedicarte a la docencia, no olvides tomar lo más importante de toda la historia. La educación no se realiza en lo individual. Nos vemos en la próxima. Adiós.